Bien, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. No sé cómo, en qué momento van a mirar este video, alumnos. La semana anterior, el último video que subimos, hablamos sobre la escoria como materiales auxiliares. Estábamos hablando sobre los materiales auxiliares. Bien, vamos a continuar con la segunda parte de materiales auxiliares y empezamos a hablar sobre la arcilla expansiva. Que este es un producto, ¿no? Que se logra con el amasado de la arcilla con agentes espumígeros, ¿sí? Que hacen, digamos, como, ¿vieron la espuma que se llena de burbujas de aire? Bueno, hace que se llene esta arcilla de de este aire, que hace cavernas y volvemos a la porosidad de la primera unidad, recuerdan una de las propiedades de los materiales. Bueno, esto una vez que se infla esta arcilla, es sometida a la cocción en hornos continuos, ¿no? Y se da el resultado pequeños rodados o piedritas, digamos, de granulometría variable. Y las medidas más que se usan y que salen desde la fabricación, porque eso es un producto manufacturado por ello, sale de 1 a 3 milímetros, vienen también de 3 a 10 milímetros y de 10 a 20 milímetros este tipo de arcilla expansida. Bien, ¿qué dice ahí? Que la acción del espumígero eh, se traduce que en los rodados de arcilla, rodados serían las piedras, ¿no? Porque es redonda también, digamos, no es tan redonda, no es una bolita, ¿no? Ahora lo vamos a ver en una imagen. Eh, Contiene en su masa un gran núcleo de cerdas, lo que hablamos hace un rato, con el que tiene que ver con la porosidad, por lo cual es un material muy liviano, pero también de bastante resistencia. Es liviano y por lo tanto también es aislante térmico y acústico. Con él se pueden hacer hormigones muy livianos, resistentes, que aprovechan estas propiedades. Ejemplo, tenemos que hacer una carga superior en una terraza y darle la pendiente para que el agua corra y no se queden en pozos y quede la humedad ahí en la terraza. Se hacen pendientes, son las cargas, ¿sí? Esas pendientes se puede hacer con contrapiso común, de cascote, que es más liviano, más pesado. Y cuando tenemos, pero no es tan aislante térmico tampoco. En cambio, cuando queremos aislarlo bien térmicamente y a la vez acústicamente y que sea algo liviano, que no carguemos mucho sobre esa losa, esa terraza que estamos por hacer, podemos poner, y a la vez es muy resistente, si tenemos que poner cosas pesadas arriba de esa terraza, es un material bastante noble, ¿sí? Es muy bueno. Lo mismo se va a hacer con otro material, pero que no tiene la misma resistencia que tiene este, que es la arcilla expandida. Bien, estos hormigones livianos tienen la particularidad de la aplicación en las bohedillas, los rellenos contrapisos, como le dije, en entrepisos, en azoteas. También en tabiques se pueden hacer, tabiques como en hormigón pobre, con hormigón, perdón. Puede ser hormigón armado u hormigón solo, hechos de arena, la arcilla expandida o canto roda, o arcilla expandida, sí, perdón, y cemento, que es el aglomerante. Conjuntamente con el agua podemos producir este material. Como el hormigón, pero en vez de piedras va la arcilla expandida. Bien, acá hay unos temas importantes que tienen que ver con para el uso de un hormigón estructural, ¿sí? Y esto es interesante. ¿Qué dice? Para el uso del hormigón estructural, que es el que soporta, digamos, hacemos una losa, como dicen comúnmente, que van hierros y el hormigón, y en este caso en vez de usar piedra usamos arcilla expandida, se debe tener en cuenta los valores adecuados para las cargas admisibles al dimensionar las estructuras. Y dirán ustedes, ¿qué es una carga admisible? Acá lo dice abajo de todo, que es la carga que induce la máxima fatiga aceptable en una sección crítica de un miembro estructural. ¿Qué significa? ¿Cuánto puede soportar de peso, ¿no? Hasta dónde puede soportar este tipo de hormigón con la racilla expandida de acuerdo a un determinado valor. Porque a partir de eso se produce una fatiga o rompimiento y viene el quiebre de la losa.
Y entonces, para ello, se hicieron ensayos. Se hacen el material de hormigón con este tipo de arcilla, en vez de piedra partida, la arcilla expandida, y se hacen probetas, ¿m?, que se someten a la rotura de la compresión. ¿Qué significa esto? Que se llenan como si fueran unos tachos circulares de unas alturas de entre 30 centímetros. Se llenan con este hormigón, se lo dejan secar, se lo desmolda, a ese tacho se lo saca y queda el hormigón, ¿no?, como un cilindro. A los 28 días se procede con una máquina que lo aprieta, ¿no? Es como una morsa, digamos, pero en forma vertical se pone el cilindro, se lo presiona y se va midiendo hasta el momento que rompe. Cuando se estalla o se rompe, eh, cuando se está comprimiendo y se rompe esa probeta de hormigón, va a marcar un determinado valor. Y ahí dice, ¿no?, que debe medirse ese valor, debe ser que tiene que soportar 250 kilos sobre centímetros cuadrados. Significa una gran presión. ¿Recuerdan cuando hacíamos la compresión de los materiales? Estaba comprimiendo el material hasta que se produce la rotura en esa probeta. Y si se mide 250 kilogramos sobre centímetros cuadrados, y nunca debe ser inferiores a 225 kilos sobre centímetros cuadrados, o sea que hay un poco valor de diferencia. Si soporta más es mejor, pero no pueden soportar menos que 225. Quiere decir que en un centímetro por un centímetro tiene que soportar esa gran presión antes de romperse. Si se rompen antes de esos valores de 225 kilogramos sobre centímetro cuadrado, no está apto para soportar estructura ese hormigón que se preparó. Así que es para que ustedes tengan en cuenta, ya tienen ciertos contactos con lo que sería hormigón, en lo que sería la materia que van a tener en sexto año. Bien, estos valores se tienen siempre que se observen las reglas del arte con las siguientes proporciones. Y vamos a hablar de proporciones. ¿Qué significan las proporciones? Es cuánta cantidad de cada cosa necesito para realizar cada cantidad, cuánta cantidad de aglomerante, de arena, de arcilla y de agua necesito para hacer ese tipo de hormigón. Y acá están las proporciones entonces. Se dice que de cemento vas a necesitar 350 kilos, de arena gruesa 613 litros. Hay que pasarlo después a kilos si quieren, pero estamos en medida de litros. La arcilla expandida de 3 a 10 milímetros, en este caso observen que está hablando de la granulometría también. Son 620 litros de arcilla y 142 kilos de litros de agua. El plastificante es un aditivo que puede ser para que se ligue mejor el material, para que tenga un retardante de fraguado, para que no se evapore tanto el agua. Hay varios tipos de plastificantes de acuerdo a los fabricantes, por eso no están los datos. Y bien, con esta cantidad de proporciones, que se harían, serían 7 por 5, 35, sí, serían más o menos un metro cúbico de hormigón. O sea, si yo hago un metro cúbico de hormigón, usaría toda esta cantidad de materiales, de arcilla expandida, ¿no?, para armar este hormigón, que tendría una densidad obtenida de 1653 kilos sobre metro cúbico. La densidad, recuerden la propiedad de densidad también. La resistencia, que estuvimos hablándolo anteriormente, sería de 250 kilogramos sobre centímetros cuadrados, manteniendo esta proporción. El coeficiente de aislación térmica es de 0,45 y la adherencia superior es de 30 kilogramos sobre centímetros cuadrados. O sea que tiene varias propiedades interesantes una vez hecho este hormigón. Bien, ¿y qué dice acá? Debido a la superficie cavernosa del hormigón con arcilla expandida, debe cuidarse de que el curado sea el adecuado, contrarrestando la evaporación mediante frecuentes riegos y tapándolo.
Recuerda cuando decíamos sobre el curado del material, es eso también. Como esto tiene mucha porosidad, también es muy fácil que se evapore más rápido. Si se llega a evaporar más rápido el agua, se produce un violento fraguado, ya lo hemos hablado en otros videos, en el cual no se forma un buen cristal de fragüe, entonces puede perder las capacidades, las propiedades mecánicas de resistencia. Por ello se deben, una vez que el material está apenas que se seca un poquito, se puede tirar agua. En este caso, ¿se acuerdan que le había dicho agua con cemento bien licuado? Y lo tiramos y lo expandimos para llenar todas las grietas, fisuras que se hayan, microgrietas latentes que se hayan formados por producto de una contracción de fragüe o algún movimiento en el encofrado, cualquiera de ellas, se tapa con ese líquido de cemento y aparte le aporta más humedad para que no se evapore de golpe y lo tapamos con algún tipo de plástico para que mantenga la humedad. Bien, con la arcilla expandida se puede preparar hormigones con resistencia a la rotura de 20 a 300 kilogramos sobre centímetros cuadrados. O sea que ahí tienen la variación del hormigón en la resistencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decíamos que con esta proporción llegamos a los 250 kilogramos sobre centímetros cuadrados? En el caso para llegar a los 300 seguro que vamos a agregar un poco más de cemento también. Entonces vamos a variar de 20 a 300 kilogramos sobre centímetros cuadrados la resistencia a la rotura, como tiene una buena variedad de acuerdo a la cantidad de cemento y las proporciones que se utilicen para hacer. Después con una conductividad térmica que va de 0,20 a 0,42 kilo Kelvin metros, como está acá, y 50% superior a la mampostería del ladrillo en resistencia acústica. O sea que acústicamente es mucho mejor, ¿no? Para que no para a veces como cuando estamos grabando videos es muy interesante estos valores cuando uno lo tenías en cuenta tener una sala para hacer grabaciones porque después se escuchan todos los sonidos, entonces es muy bueno tener una sala bien acústicamente aislada. Bien, y para que ustedes vean, son estas pequeñas piedras que están acá, un puñadito muy chiquito, que bueno, para que tengan la idea de lo que es la arcilla expandida, que como verán tiene un color rojizo también, parecido a lo que es la arcilla cocida, digamos. Y también tienen una cierta particularidad o cierta parecido al color de los cerámicos, pero son distintos materiales. Bien, esto conocido en el mercado es como cuando lo vas a pedir en una casa de materiales o un corralón, le decís leca. El que no lo conoce como arcilla expandida se lo pide como leca. Porque era una fábrica que estaba acá en lo que es el Camino del Buen Aire. Ahí había una fábrica que se llamaba leca. Y quedó como todos, ¿no? Nombres de comerciales como nombres si fueran propios de cada uno de los materiales, ¿no? Como ustedes conocen mucho y hablan demasiado, Tergopol es una marca, que lo vamos a ver en otra oportunidad. Lo mismo cuando dicen cerecita, que la cerecita también es digamos, un auxiliar para realzar un mortero. En realidad se llama aislación hidrófuga, que lo vamos a ver más adelante, con lo que se llaman aditivos. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es la perlita expandida, perdón. La perlita es un vidrio volcánico natural. Hay muchos vidrios volcánicos naturales en todo el mundo, pero la característica clave de la perlita es cuando se calienta se expande. El proceso expansivo es muy parecido al hacer palomitas de maíz o el pochoclo, como decimos nosotros. Es parecido. La perlita expandida resultante puede ser 20 o 30 veces su densidad aparente original, o sea que bastante se expande. El proceso de expansión apunta al contenido combinado de agua dentro de la perlita cruda, al agua atrapada en el mineral de perlita, que se vaporiza bajo calor y crea una burbuja de vidrio. Interesante, ¿no? El proceso de expansión normalmente tiene lugar cuando el material de perlita se calienta rápidamente a aproximadamente 800-850 grados Celsius. Para un proceso ideal, un agua combinada de perlita cruda
de 2,77 a 3,25% sería el objetivo para ser lo mejor. La perlita resultante, que es como una burbuja de vidrio, tiene unas muy buenas propiedades aislantes y es ligera también. La perlita expandida puede ser diseñada para un rango de pesos dependiendo de la aplicación final y puede oscilar entre los 32 y 240 kilogramos sobre metros cúbicos. El uso de la perlita ofrece muchas ventajas económicas y funcionales y a largo plazo esto, ¿no? A veces uno por ahí compra un material que les parece que es muy caro, pero ejemplo, nosotros cuando compramos materiales que hacen que la casa esté bien aislada térmicamente, por supuesto, quizás el valor del material gastado es un triple de lo que sería el valor del material normal que se utiliza, el material común que se utilizaría, eh, o espesores comunes de mampostería. Pero ¿qué pasa? A largo plazo significa que yo voy a gastar durante toda la vida de lo que esté construido, de la construcción, un ahorro en energía. Ahorro de energía para calefaccionarla, acondicionarla, ¿no? Entonces, a veces hay que meditar esa parte. Por eso es bueno también conocer todo este tipo de materiales. Por eso dice a largo plazo para la industria de la construcción. Entre las principales aplicaciones se encuentran como árido en hormigón ligero y revoques, como producto aislante de relleno, suelto para rellenar cavidades de paredes de ladrillo de mampostería. En este caso también se lo llena como para hacer que ayude a las cámaras de aire entre dos muros, como se pueden hacer muros dobles de 15 centímetros, dejando un espacio de aire que se puede rellenar con este producto para que sea mucho mejor la aislación térmica. O como ingrediente en la fabricación de paneles aislantes, ladrillos y baldosas, ¿sí? Que lo hacen también más liviano aparte. Acá está hablando un poco sobre las propiedades de aislamiento térmico, ¿no? Que es fundamental. El aislante, imaginen, ahora viene el invierno, el verano, perdón. Las casas se calientan por la acción del sol, de los rayos solares sobre los materiales. Bien, en algunos pueden haber materiales que los refracten y en otros que los absorben al calor. Y en estos, ¿qué hacen? Este material lo aísla a la casa de todo ese calor. O lo mismo con el frío, lo aísla del frío intenso en el exterior para mantener una temperatura agradable en el interior. Eh, Bien, como acá lo dice, es muy interesante las propiedades de lo que es aislaciones térmicas. Absorbe el agua pero conserva el 100% de sus cualidades aislantes una vez seca, ¿sí? Por eso tiene porosidad y absorbe el agua. Esa prueba de pudridumbre y alimañas no lo comen. Es un pH que vamos a hablar más adelante, que es la acidez, es neutral, o sea que no lastimaría la conformación de un mortero. Bueno, y es respetuoso con el medio ambiente. Acá está diciendo, digamos, los componentes de este material aislante, ¿no? Que tiene dióxido de silicio, óxido de aluminio, óxido de sodio, óxido de potasio y óxido de hierro, las proporciones en porcentajes y, y el nomenclador químico, digamos, de cada uno de los óxidos y dióxidos. A pesar de todo, de tener muchos óxidos y dióxidos, es bastante neutral su acidez. También tiene óxido de magnesio, perdón, y óxido de calcio. Y la pérdida del 3 al 5% de pérdida de ignición. La ignición es cuando se comienza el fuego, ¿sí? ¿Qué hace también? ¿No? Otros usos de la perlita. También se usa en la industria, en la construcción y en las siguientes industrias. Para hacer pisos ligeros, aislamientos acústicos. También se usa en la horticultura, para hacer refractarios, filtros y limpiadores. Y vamos ahora a hablar de las mezclas o morteros. Este tema lo estarán viendo también conjuntamente con sistema constructivo, donde estamos hablando de morteros, ¿sí? Bueno, dice, denominamos mezcla o morteros
a todos los aglomerados, es decir, a la unión de una pasta aglomerante más un agregado fino, grueso o ambos. Las mezclas, los aglomerados, entre paréntesis, que es lo mismo, poseen una particular propiedad. Tienen una etapa plástica, de plasticidad variable de acuerdo a sus componentes. En un primer momento pasa a ser luego en un estado sólido. Significa, a ver, cuando estamos hablando de la plasticidad, ¿cómo ser? Vamos al común, la cal. Podemos hacer cal para asiento, asiento se le dice cal de asiento, se le dice a los que van abajo de los ladrillos, cuando se pegan los ladrillos. Y la cal para revoques gruesos. Casi te mantienen las mismas proporciones de, 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 de materiales, ¿no? Tanto áridos como agua y, bueno, como áridos y como aglomerantes. El agua varía, porque el agua le da la plasticidad. Plasticidad es lo que le hace la plástico, plastilina. Tengan en cuenta, ¿vieron el plastilina? Eso que era blandito para darle formas. Bueno, en el caso para un mortero de asiento, debe ser un poquito más, digamos, con el agua adecuada. No tiene que ser ni muy blando, porque el ladrillo se hundiría, no llegaría a ponerse a nivel. Y no tiene que ser duro tampoco, tiene que ser un plástico mediano. Para que se asiente el ladrillo, se acomode a la medida de la altura que debe ir y listo. Y a la vez el ladrillo va a absorber un poco de agua, de humedad del mortero. Y la cal misma, pero para revoque, debe ser un poco más blanda, porque debe tener más plasticidad. ¿Por qué? Porque yo le tengo que dar una forma, que es el revoque, para que quede a plomo y terminado. Entonces, ahí varía la plasticidad, de acuerdo a lo que se use. Y el agua tiene mucho que ver en esto, ¿sí? Es un tema que vamos a hablar eh, más adelante. Y después, cuando ya lo dejamos, bueno, pasa a su estado sólido una vez que fragua. A medida que avanza el proceso fragua, ¿se acuerdan? Bueno, este doble estado sucesivo permitirá dar a las mezclas distintas formas por medio de un vaciado en moldes o adaptarse a distintas rugosidades de superficie. Ahí estamos, cuando decimos vaciado en molde significa, como ser el hormigón, se necesita siempre un molde para que tome la forma de eso, ¿sí? Que también es un mortero. El contrapiso es lo mismo, necesita un lugar donde depositarse, que sería un molde, en este caso sobre tierra puede ser, pero el molde ese por lo general son los encofrados, que van a ver más adelante. Y se adaptan a distintas rugosidades de superficie, como dice, ¿no? Se pueden revocar sobre ladrillos como ser huecos o ladrillos comunes que tienen distintas rugosidades. Bien, en estas dos posibilidades basadas de la plasticidad de las mezclas se basan la mayoría de sus usos posibles. Producimos cuerpos de volúmenes y características variables, que serían los bloques de cemento para las estructuras. Y estructuras, perdón. Los bloques de cemento y las estructuras, que serían el hormigón, las losas. Adherimos mezcla contra otros materiales. Podemos usarlo como revoques, como dije anteriormente. Adherimos materiales entre sí, el asiento de ladrillos y revestimientos cerámicos. Para eso también se usa un mortero. Las mezclas las dividimos en dos grandes grupos. Morteros, que son las pastas aglomerantes más los agregados finos, y los hormigones, que es la pasta aglomerante más los agregados finos y más agregado grueso, que ya hemos estado hablando sobre esto. Las mezclas tienen un volumen menor que el que ocupan sus componentes sueltos, ¿sí? Un volumen definitivo de la mezcla, una vez empastado o mezclado, los materiales se los llama rendimiento, que depende de una serie de factores, no siempre controlables, conocidos por determinaciones empíricas que solo dan valores medios. Estos factores son los siguientes: las características del peso y granulometría de sus componentes. ¿Se acuerdan que ya hablamos todo esto? El agua de amasado y el contenido de humedad de los agregados. No es lo mismo que yo use tantos litros de agua para hacer un mortero, porque por ahí este otro mortero, la arena o la piedra, tiene menos humedad. Entonces depende de también eso, ¿sí?
La calidad de los ligantes. ¿Eh? ¿Qué pasa acá? La calidad de los ligantes y la calidad de los aglomerantes, ¿sí? Que era de los ligantes también. Que depende de la proporción. Eh, la dosificación, lo que hablamos. Muchas veces es muy común cuando se llenan hormigones, no sé si alguna vez lo vieron, empiezan los muchachos, los que están hechos in situ, en el lugar, quiere decir, empiezan a la mañana contentos, levantando los cementos con un dedo, y a medida que pasa el día y esto se sigue trabajando todo el día, ya se empiezan a cansar y empiezan a mezquinar las proporciones. Significa que el balde de cemento, en vez de ir en la totalidad, tanto del balde de cemento, de arena y de piedra, ya empiezan a mermar, ponen un poquito más de arena, un poquito menos de piedra, un poquito más de cemento, un poquito menos de cemento, entonces ya varía las proporciones o las dosificaciones. Por eso también es muy importante la cantidad de los ligantes. Como ejemplo podemos decir que para realizar un metro cúbico de mezcla de hormigón necesitamos poco más de 1,5 metros cúbicos de materiales sueltos. ¿Sí? Todo esto significa eso, que yo de arena, cemento y piedra, si los pongo secos, tendré un poquito más de 1,5 metros cúbicos. Cuando le pongo el agua y lo mezclo, esa proporción se reduce. ¿Por qué? Porque se acomodan mejores por su granulometría, se acomoda todo, se llenan todos los vacíos, los huecos, y por más que tenga agua, hace que se forme nada más que 1 metro cúbico, baje esa medida. Vamos a hablar un poquito que es dosaje o proporción, que también lo habrán visto en sistema constructivo, pero vamos a hacer un repaso para ver cómo los materiales eh, se conforman como materiales, morteros o pastones en la obra, como se le dice, que dice, denominamos dosaje o proporción a la cantidad de material que compone una mezcla. Una mezcla se expresa por las relaciones entre los volúmenes de sus elementos integrantes, cada uno de los elementos, ¿sí? Y por volumen, o bien por la proporción relativa entre aglomerantes y áridos. El agua no se incluye en el dosaje, en algunos casos, en otros sí. En general, las dosificaciones se especifican en volúmenes. La razón es simple, la facilidad de materializarlas en obra donde poseemos diversos medios de medir, como baldes, canastos o carretillas. Los dosajes de una mezcla se expresan de la siguiente forma. Y acá va el ejemplo. Medio, 2 puntos, 1, 2 puntos, 4, 2 puntos, 4. ¿Y esto qué significa? Siempre va primero el aglomerante que dice cemento. Medio balde de cemento. En este caso vamos a hablar de baldes. Podemos hablar de canastos también, pero estamos hablando de volumen. Vamos a hablar de un volumen medio, sea de lo que sea. Si yo empiezo a medir con un balde, mantengo el mismo balde para medir todo, o la misma medida de balde. Si lo mido con un tacho de 20 litros, bueno, manejo lo mismo. Si lo mido con una carretilla, es lo mismo. Voy a poner un cuarto de la carretilla, un cuarto del tacho de 20 litros, o un balde de albañil, le pongo, perdón, un medio, acá, un medio, dice, perdón, un medio de cemento. Siempre manteniendo el mismo volumen, ¿sí? Después con ese mismo balde puedo decir que pongo un balde entero de cal y después con esos mismos baldes pongo 4 agregado fino, que sería la arena, y 4 agregado grueso, que sería cascote. En este caso estamos haciendo un hormigón de cascote para contrapiso, o contrapiso simplemente dicho, ¿sí? En este caso es un hormigón a la cal, ¿sí? Porque depende que tiene más cal que cemento. Bien, entonces vamos poniendo primero los aglomerantes y después los áridos. Entonces ahí está. Esto quiere decir que era la proporción cuando voy haciendo eh, el contrapiso para algún lado. Bien. Por lo tanto es importante respetar el orden, ¿no? Estipulado. Primero los aglomerantes, cemento, cal en el orden, luego los agregados finos y luego los agregados gruesos. De este modo queda todo definido sin dudas de ninguna naturaleza. Expresiones como hormigón pobre, hormigón mortero reforzado no significan nada si no hemos dicho cuánto y de qué. ¿Sí? Por ello le digo, estoy en una obra y no puse en las especificaciones técnicas
esta proporción, medio 2.1, 2.4, 2.4, y le digo, haceme un hormigón pobre para allá, para el patio de un patio, pero si no les digo las proporciones, van a hacer cualquier cosa. Es fundamental decir, ¿sí? Las proporciones. Bien, y ahora vamos a hablar sobre los hormigones. Es importante hablar de los hormigones como punto de partida a un importante mortero del cual en el sexto año van a aprender cómo utilizarlo conjuntamente con los materiales ferrosos, como lo son las varillas de acero ADN 420 tipo 3, que ahora vamos a ver eso, ¿sí? Según normas, reglamentos y disposiciones del CIRSOC e IRAM, ¿sí? No solo se lo están viendo acá IRAM, no solo como cuaderno de letra técnica, sino que también regula también los hormigones y sus proporciones, ¿no? Relacionadas en este caso con el hormigón, y CIRSOC también. Sus componentes, procedimientos de elaboración, ensayos y realizando cálculos estructurales. Todo esto, las normas lo van controlando y diciendo se debe hacer así, se debe hacer así, esta medida y la otra medida, y así va. Bien, se llama dosificación, en este caso de los hormigones, al peso del aglomerante empleado para elaborar un metro cúbico de hormigón. ¿Recuerdan cuando estuvimos mirando arriba la tabla primera que ustedes estuvieron viendo? Que yo les decía que con esto hago un metro cúbico de hormigón con este tipo de arcilla. Bueno, es casi lo mismo, pero van a variar ciertos kilos y litros, ¿sí? De cada uno, porque cada mortero es muy distinto uno que otro y cumplen distintas funciones. Bien, ahí está. Bien, entonces, los hormigones preparados con mezclas de arena, piedra partida, aglomerante y agua deben ser elaborados y dosificados en relación directa con el empleo que se les va a dar, acompañado de la resistencia mecánica para tal fin. Recuerden que hablamos de la resistencia mecánica que la medíamos, ¿no? Por la por con una probeta y poníamos una máquina donde la apretaba, la comprimía el material hasta la rotura y marcaba una medida que se daba en kilogramos sobre centímetros cuadrados. Cuánto soportaba de kilos en un centímetro cuadrado significa eso, ¿sí? Es que lo vimos recién. Bien, esto es para que ustedes más o menos ya tengan una noción de lo que estamos hablando y por qué se debe respetar las dosificaciones. Ahora vamos a hablar, según la norma CIRSOC, la número 201 del año 82, cómo se clasifican los hormigones. Bien, acá estamos viendo una tolva donde eleva a una tolva mayor y donde empiezan a cargar por dosificaciones que ya están calculadas y todo lo demás, y se ponen los aditivos y todo lo demás para hacer el hormigón, que va a ir a un camión elaborado, ¿no? El camión este que viene mezclándolo por el camino para llevarlo a la obra. En este caso vamos a hablar, según CIRSOC, sobre los hormigones elaborados, ¿sí? Bien, ¿y qué hacemos? Son los hormigones autocompactantes, los hormigones tradicionales y de alta resistencia, los hormigones livianos para contrapisos, los rellenos de densidad controlada, también acá hay de densidad controlada, los morteros comunes o morteros para hacer carpetas y concreto asfáltico, son los productos que estamos por hablar. Bien, y acá vamos a hablar sobre los distintos tipos de hormigones. Ustedes cuando van a comprar el hormigón se lo denomina por un número, por una letra y un número. En este caso H8, H13, H17 y así vamos viendo más, ¿no? Pero vamos a ver, de acuerdo a CIRSOC, el H8, que es el hormigón más básico, que es el hormigón de limpieza y nivelación. Ustedes lo pueden ir a pedir así, cuando están haciendo una obra pueden comprar el hormigón ya realizado, no es necesario que compren la piedra, el cemento, el aglomerado, sino que ya lo pueden pedir en la planta de elaboración de hormigón y les dicen qué tipo de hormigón necesitan de acuerdo al cálculo que ustedes van a hacer en sexto año. Bien, pero ¿qué tiene esto? La resistencia característica son 80 kilogramos sobre centímetros cúbicos, perdón, sobre centímetros cuadrados. O sea que ahí están viendo que acá es poco, digamos,
que no va a servir mucho para resistencia, para hacer una losa. Por eso se dice hormigones de limpieza y nivelación, que puede ser para un contrapiso, ¿sí? Bien, el contenido mínimo de cemento en este caso son 220 kilos sobre metro cúbico, y el tamaño del agregado grueso, o sea la granulometría, es de 32 milímetros, ¿sí? Debe tener como 32 milímetros. Puede venir variable, ¿no? Pero máximo puede ser 32 milímetros. Entonces acá lo que estamos viendo es el H8. Observen la cantidad de kilos de cemento que utiliza por metro cúbico, cómo va variando, cómo ser con el H13, que son hormigones para elementos estructurales ya. Acá ya puede soportar algo de estructura, cierta cantidad de peso, cierta cantidad de estructura. En este caso, ya la resistencia es de 130 kilogramos sobre centímetros cuadrados. También usa cemento puzolánico, que es el mismo cemento que estamos hablando de Portland. Y tiene un contenido de cemento ya, observen que ya tiene 260 kilogramos por metro cúbico. Tiene 40 kilos más de cemento por metro cúbico, ¿sí? También estaba hablando que la granulometría del agregado grueso no puede exceder de los 32 milímetros. Acá vamos al hormigón, el H17, hormigón también para elementos estructurales. Generalmente es el hormigón realizado en obra, es el que más o menos se usa pero también se puede pedir como H17, se puede pedir en la planta también, ¿no? Que viene mejor mezclado y todo lo demás. Bien, esta tiene una característica, una resistencia de 170 kilogramos sobre centímetros cuadrados, y su contenido de cemento ya son 300 kilos sobre centímetros cuadrados. Vieron que a mayor cantidad de cemento, mayor cantidad de su resistencia. Ahora viene, pero tiene que ser todo dosificado, ¿eh? No así nomás. El tamaño de agregado mantenemos los 32 milímetros como máximo. H21, uno de los que también más se usa en hormigón, en obras, para edificios, ejemplo, para hacer el hormigón de edificios, quiere decir que resiste 210 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Entonces, observen que la relación que tiene el número con la letra tiene directa relación con la cantidad de kilos sobre centímetros cuadrados que está soportando cada uno en su ensayo de rotura, ¿sí? Bien, ¿qué tiene? Contenido de cemento son 340 kilogramos el H21. Mantenemos la misma granulometría. Los hormigones para pavimento. Las características son que resisten 250 kilogramos sobre centímetros cuadrados, ¿sí? Pero, observen, por eso es el H25, la cantidad de cemento que utiliza, 380 kilogramos por cada metro cúbico de hormigón, ¿sí? Y mantenemos lo mismo, el agregado de piedra. Por supuesto que pavimentos son para, digamos, para soportar camiones, colectivos, vieron que depende mucho, porque no se mide quién es lo que pasa. Entonces pasan los vehículos más pesados y soportaría esto. Bien, teníamos acá el H30 también, que es para pavimento o para obras de mucha ingeniería, puentes también, donde el soporte de resistencia son 300 kilogramos sobre centímetros cuadrados, y contenido mínimo de cemento son 420 kilogramos sobre centímetros cuadrados, y mantenemos los 32 milímetros de granulometría máxima. Bien, dice, todas las dosificaciones, componentes y características dadas se refieren al cemento de género Portland, clasificado como puzolánico. Por eso acá decía puzolánico, ¿sí? Por eso dice CP, cemento puzolánico. Ustedes cuando vean las bolsas de cemento van a ver que dice CP 420 o algo así, dice, sí, 420 dice por lo general. Bien, dosajes más comunes y material necesario para un metro cúbico de mezcla. Cuando yo quiero hacer un metro cúbico de cierto material, ¿cómo hacer? El revoque o asiento de mampostería, ¿sí? El dosaje es un cuarto, 1, 4. ¿Qué significa? Que va un cuarto de cemento, 1 de cal y 4 de arena. Y acá lo dice, fíjense, piedra va, no, por eso no tiene datos. Para hacer un metro cúbico necesito 95 kilos de cemento, 160 kilogramos de cal hidráulica y 1.049 metros cúbicos
de arena. Entonces observen que es mucho más metros cúbicos en total, porque todo aporta volumen, y todo esto hace que sea solamente un metro cúbico de revoque de asiento, revoque o asiento de mampostería, para levantar paredes, como dije recién. Eh, ¿Qué tenemos acá? Cuando hacemos asiento de mampostería, pero bueno, acá mantenemos casi los mismos valores. Ah, pero acá tenemos medio balde, acá tenemos un cuarto, si lo queremos hacer más reforzado, que vamos a hacer un asiento de mampostería para levantar la pared que sea más resistente, le vamos a poner un poquito más de cemento, por eso acá es un medio, en el anterior era un cuarto, medio volumen de cemento, un volumen de arena y 4 volúmenes de arena, perdón, de cal y de arena. Ahí está, 4 volúmenes de arena. Entonces acá me cambia este valor. De cemento va a haber ahora 176 kilogramos y mantenemos los mismos valores. Esto tendría que haber sido el mismo valor de arena. Y por último, como hacer el cemento estructural, el H17, el más común, por eso le dije que era el que se usaba en obra, es de 133. ¿Qué es? Uno de cemento, un volumen de cemento, un volumen de arena y un volumen de piedra. Por eso no hay cal. Y acá entonces me dice que para hacer un metro cúbico necesito 300 kilogramos de cemento, arena 0,65 metros cúbicos y piedra 0,065. Bien, como para que tengan una idea de cómo serían las proporciones y cómo se dicen, que ya lo deben estar viendo, y cómo estamos relacionando ya los materiales, distintos materiales, con relación a los morteros ya, ¿sí? Y su primer contacto con el hormigón. Bien, la próxima clase vamos a comenzar con los materiales ferrosos, o el próximo video, para continuar un poquito más acentuando y dando más contenidos a los conocimientos de los materiales. Muchas gracias alumnos, hasta el próximo video.